Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Hoy tenemos nuestra última clase ya del módulo Epístolas Paulinas 2, ya. Así que hoy estaríamos finalizando, ¿verdad? Tuvimos introducción a las Epístolas Paulinas, después tuvimos Epístolas Paulinas 1 y Epístolas Paulinas 2. Así que hoy estaríamos finalizando con la ayuda del Señor, ¿verdad? Esta materia y creo que también, ¿no es cierto? Las materias en CFTT parece que también están terminando esta semana con todas las clases. No sé si es así, pero esperamos, ¿no es cierto?, que haya sido de bendición este tiempo y vamos a orar porque hoy tenemos que ver primera, segunda de Timoteo y Tito, ¿verdad? Eh, Quedó grabada una clase, la clase 3, ¿verdad? Allí, entonces hoy día tenemos que cerrar, ¿no es cierto?, esta materia. Después que terminemos, ¿no es cierto?, de ver estos PowerPoint, les voy a enviar la prueba para que ustedes la puedan hacer, ¿no es cierto? Y como conversamos ahí a través del WhatsApp, tienen hasta el viernes para entregar el trabajo y también, ¿verdad?, la prueba. Ya no he enviado las notas todavía del módulo anterior porque hay algunos que quedaron de enviarme en estos días algunos les faltaba el trabajo, ya no la prueba, así que estoy esperando eso para poder enviarles las notas a ustedes también, a todos, ¿ya? Así que oramos al Señor para que Dios nos pueda bendecir. Ahí está nuestra hermana Nayadet, nuestro hermano Eliazar y nuestra hermana Mirta, así que los puedo ver por lo menos acá. Padre, en esta tarde te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad. Hoy estamos delante de ti una vez más, agradecidos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias también, Señor, porque inspiraste al Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, a Pablo para escribir tantas cartas, Dios mío, que han sido de mucha bendición para nuestras vidas, Señor, con tanta enseñanza, con tanta doctrina que de verdad nos gozamos y nos alegramos, Señor, y sabemos que han pasado 2000 años, pero tu palabra sigue siendo fiel, sigue siendo poderosa para transformar y cambiar nuestros corazones. Oramos y te agradecemos hoy y ponemos delante de ti nuestras vidas y también el grupo de hermanos y hermanas que está reunido, Señor, y aquellos que quizás han desertado, aquellos que, Señor amado, se van a conectar después, también les abrazamos y les bendecimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada, ¿no es cierto? Dejamos ahí un videíto grabado, ¿no es cierto? Con un resumen de Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y también, ¿verdad? Alcanzamos a ver la biografía de Timoteo y la biografía de Tito, ¿no es cierto? Ambos hijos espirituales del apóstol Pablo, ¿verdad? Y también, ¿no es cierto? Estas cartas son distintas a las otras cartas que escribe el apóstol Pablo, porque a las otras le escribe a la iglesia, ¿verdad? Que está en Filipo, la iglesia que está en Éfeso, la iglesia que está en Tesalónica, pero acá habla, ¿no es cierto?, al hombre, al individuo, ¿no es cierto?, a Timoteo y a Tito. Entonces, comenzamos, queridos hermanos, con el tema central de la primera carta a Timoteo. Este Timoteo, ¿no es cierto?, que Pablo dejó en Éfeso. Ya recuerde usted que Pablo fue dejado ahí en Éfeso para ordenar, ¿no es cierto?, y para poder dirigir la iglesia que Pablo, ¿no es cierto?, había pasado 2 años y medio también levantando allí, ¿no es cierto?, autoridades, líderes, ¿verdad? Así que eso es interesante. Entonces el tema de esta carta es consejos prácticos al joven pastor Timoteo para que sepa cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. Ya esto también es interesante, ya que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, es joven y funge con una, ¿verdad?, tremenda responsabilidad que era la pastorear y ordenar lo que estaba deficiente allí en la iglesia. Esta primera carta, ¿no es cierto?, que es escrita a Timoteo, es una carta práctica que contiene instrucciones de Pablo a Timoteo para instruirle en cómo debía conducirse en la iglesia, ¿ya? Mientras Pablo, ¿no es cierto?, viniera de camino hasta reunirse con él, ¿no es cierto?, allí en Éfeso. Esta carta trata de la administración interna de la iglesia, ya que toca algunos temas tan importantes, ¿no es cierto?, como advertencia contra los falsos maestros y la herejía. Bueno, también dentro de las epístolas generales ya se va a ver mucho, ¿no es cierto?, ese ataque, ¿no es cierto?, de los autores, de los apóstoles, en este caso Juan, Santiago, ¿verdad?, que escriben en contra de falsas enseñanzas, falsos maestros y herejías, ¿ya? Pero acá ya el apóstol Pablo también lo hace notar, ¿verdad?, para este joven pastor Timoteo. La oración
dentro de la iglesia por todos los hombres, que también es importante, ¿verdad? Que podamos nosotros enseñar, podamos también predicar, pero también que podamos orar por todos los hombres, todos aquellos que están dentro de la iglesia, pero también aquellos que están en eminencia, en autoridad, ¿verdad? Nosotros debemos tener el deber de orar por todos los hombres, ¿no es cierto?, en la tierra. También habla del rol, ¿no es cierto?, y de la función de la mujer dentro de la iglesia, las características que debían tener los líderes, ¿no es cierto? Ahí aparece una lista que ustedes lo tienen en su material que también he escrito, que lo volví a reenviar, ¿no es cierto? Que en ese material estaba toda la materia desde introducción, ¿no es cierto?, a la epístola, epístolas 1 y epístolas 2. La relación que tienen que tener los pastores ya con los miembros, ya con los ancianos, con las viudas, ya es importante también, ¿no es cierto?, estas relaciones interpersonales. El peligro del amor al dinero, ¿no es cierto?, que causa mucho mal, y también qué es lo más importante o cuál es la verdadera riqueza, que no tiene que ver con algo, ¿no es cierto?, monetario, que no tiene que ver con algo, ¿no es cierto?, que casa, auto, sino que tiene que ver con algo más del corazón, algo más espiritual. Como Timoteo estaba bien versado también en la teología que Pablo, ¿no es cierto?, predicaba, porque era discípulo del apóstol Pablo, había sido ganado por el apóstol Pablo y él lo había puesto allí como pastor. El apóstol no tenía necesidad de darle instrucción doctrinal extensiva. Sin embargo, dice, hace mención, ¿verdad?, de algunas doctrinas, como cuáles: la ley, ¿no es cierto?, en contraposición con la gracia, la salvación, los atributos de Dios, la caída del hombre, la persona de Cristo, la elección incondicional y la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Entonces esas son algunas doctrinas que aparecen allí, así que esperamos también que, ¿no es cierto?, podamos ahí entender un poquito sobre el tema de Primera de Timoteo. Ahora, en paralelo, ¿no es cierto?, vamos a ver ahora el tema central de la epístola pastoral que escribe el apóstol Pablo a Tito. Ya recuerden que fueron escritas en paralelo a estos dos pastores, uno en Éfeso, Timoteo, y Tito estaba en la isla de Creta, donde había más iglesias, ¿no es cierto? Y él tenía que ordenar lo que sucedía allá. Entonces, ¿cuál es el tema? Consejos prácticos al pastor Tito para que corrigiera las deficiencias de las iglesias que estaban en la isla de Creta. Después, ¿no es cierto?, en el análisis que vamos a ver más adelante, nos vamos a dar cuenta que, ¿no es cierto?, el mismo apóstol Pablo cita a un poeta, ¿no es cierto?, de los cretenses, y que él mismo los trata, ¿no es cierto?, de glotones, ¿no es cierto?, mentirosos, que tenían una vida bien licenciosa, ¿ya? Entonces, dice que tenía que de ayudar, ¿no es cierto?, en esta deficiencia que le había en la iglesia, y tenía que establecer ancianos o pastores, ¿no es cierto?, en cada una de ellas, preparando a sus miembros para que su conducta adornara la doctrina que predica. ¿Ya? Entonces, ese era el tema de la carta del apóstol Pablo a Tito. ¿Ya? Como en las dos cartas de Pablo a Timoteo, el apóstol aconseja y alienta de manera, ¿no es cierto?, personal a un joven pastor que, aunque era muy fiel y estaba bien dentro de la iglesia que él ministraba, ¿ya? Entonces, él escribe ahí, ¿no es cierto?, y aconseja a este pastor, ¿verdad?, para guiarlo en este tiempo, ¿no es cierto? Creo que es importante que también nosotros podamos hacer este análisis, ¿no es cierto?, donde muchas veces la pastoral, ¿no es cierto?, está ya madura, ¿no es cierto?, ya se ha envejecido, y al, ¿no es cierto?, comenzar a levantar nuevos pastores, ¿no es cierto?, que siempre haya una mentoría, ¿no es cierto?, que haya una dirección, una guianza de los pastores, ¿no es cierto?, que han estado por más tiempo allí. Esto es lo que hace el apóstol, ¿no es cierto?, con Tito, ¿ya? La misión de Tito era pasar este apoyo moral y este consejo también a los líderes, ¿no es cierto?, que él iba a establecer, en este caso a los pastores, que también iba a poner en las iglesias cretenses, a los obispos y a los diáconos. Ya varios temas se repiten a lo largo de la carta, ¿no es cierto?, escrita a Tito, ¿ya? Las buenas obras, ¿no es cierto?, la sana doctrina y la fe, la salvación, ¿ya? Dios y Cristo son frecuentemente referidos como Salvador. Da la impresión que Pablo estaba equipando, ¿verdad?, a la iglesia de las verdades, ¿verdad?, evangélicas de la salvación, para que las iglesias cretenses tuviesen un evangelismo efectivo, ¿ya? Buenas noticias son, ¿no es cierto?, el evangelio. Los cretenses tenían reputación, lo mencionamos hace un momento atrás, de ser mentirosos,
malas bestias y glotones ociosos. Ya eso no lo dice Pablo de ellos, sino que él toma a un poeta, ¿no es cierto?, de ellos, de los cretenses, que se califica así y califica también a los demás cretenses. ¿Ya? Por lo tanto, Tito debía reprender, ¿no es cierto?, a los creyentes para que fuesen sanos en la fe y procurar que los ancianos fuesen intachables para que dieran el buen ejemplo, ¿ya? Entonces, estos ancianos tenían que tener buen testimonio y por eso se le encarga, ¿no es cierto?, de esta tarea a Tito. Además, dice, el testimonio correcto de estos creyentes hacia las autoridades gubernamentales era crucial para el buen nombre del evangelio, ¿ya? Ahora, Tito, según el orden de las cartas pastorales del Nuevo Testamento, la carta a Tito es la tercera. Sin embargo, fue escrita aproximadamente al mismo tiempo que la primera carta que escribe, ¿no es cierto?, Pablo a Timoteo. Recuerden que nuestra Biblia, tanto antiguo como nuevo, no está ordenado en forma cronológica en cómo fueron escritas, sino que se le da prioridad a la literatura, ¿no es cierto? Por eso tenemos el Pentateuco, tenemos los libros históricos, después tenemos los poéticos, después tenemos profetas mayores y profetas menores en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo tenemos los evangelios, historia, que tiene que ver con el libro de Hechos, epístolas paulinas, después tenemos, ¿no es cierto?, las epístolas generales y Apocalipsis. Dentro de las epístolas paulinas también tenemos primera y segunda de Timoteo, y Tito viene después, pero es primera de Timoteo junto con Tito y después vendría segunda de Timoteo, ¿ya? Entonces, como para que más o menos tengamos allí más o menos claro, ¿ya? Sin embargo, dice, fue escrita esta carta a Tito aproximadamente al mismo tiempo que la primera carta de Pablo a Timoteo, posiblemente desde Filipo en el otoño del año 63, para tener una descripción más amplia, ¿no es cierto?, del escenario histórico de la carta a Tito. Y de las dos cartas a Timoteo, debemos leer nuevamente la introducción a las cartas pastorales en la página 1 y 5, especialmente la sección titulada Marcos Históricos. ¿Ya? Bueno, pero eso lo estamos viendo, así que no se preocupe. A Tito, que es el destinatario de esta carta, no se le menciona en el libro de Hechos, no así Timoteo, ¿ya? Sino solamente dice las cartas de Pablo. Además de dirigirle esta carta a Tito, Pablo se refiere a él en Gálatas, en Segunda de Corintios y en Segunda de Timoteo, ¿ya? Entonces ahí vamos avanzando en paralelo con Primera de Timoteo y también con Tito. Como Pablo dice que Tito es su verdadero hijo en la común fe, sin duda fue uno de los conversos de Pablo, ¿ya? Nuevamente, ¿no es cierto?, tocamos acá la importancia, ¿no es cierto?, de que Pablo ganó a Timoteo y a Tito. Puede haber provenido de Antioquía, lugar donde Pablo había trabajado durante un año entero antes de sus viajes misioneros, y encontramos a Tito allí cuando se dispuso que Pablo, Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos. ¿Ya? Bueno, para tratar acerca de la necesidad de la circuncisión para la salvación, ¿no es cierto? Ahí en el concilio de Jerusalén, donde los judaizantes exigían, ¿no es cierto?, que estos nuevos convertidos gentiles se circuncidaran y Pablo no estaba de acuerdo con ello. Ya Pablo menciona a Tito como alguien a quien él había llevado consigo, como un caso de ensayo, e informa que ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, ¿ya? Porque ese era el tema que estaba pasando allí, ¿ya? Pablo es el autor de las epístolas pastorales, ya primera de Timoteo. Cuando Pablo dejó a Timoteo en Éfeso, él siguió hasta Macedonia, desde donde escribió a Timoteo para ayudarle a sobrellevar la carga de su gran encomienda a la iglesia de Éfeso. Ya esto ocurrió aproximadamente entre el 63 al 65, mientras Pablo, ¿no es cierto?, ministraba en las iglesias de Macedonia entre su primer y segundo encarcelamiento. Ya al escribir la primera carta a Timoteo, Pablo estaba libre, ocupado activamente en viajar, aconsejando a su joven ayudante en sus deberes pastorales. Tito también fue escrito aproximadamente entre el 63 al 65, mientras Pablo ministraba a las iglesias de Macedonia entre su primer y segundo encarcelamiento, desde Corinto o desde Nicópolis. Tito y Primera de Timoteo tienen el mismo panorama histórico de Pablo, viajando libremente por Macedonia, ¿ya? Y segunda de Timoteo, bueno, esta fue la última carta que escribe el apóstol Pablo antes de morir, y la escribió desde Roma, ahora, ¿no es cierto?, en su último encarcelamiento, alrededor del año 66 al 67, y Pablo muestra en esta carta que no esperaba sobrevivir
el invierno, ¿ya? Entonces esas fueron las últimas palabras que escribe el apóstol ahí a segunda de Timoteo, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los destinatarios y los propósitos? Bueno, primera de Timoteo, ¿no es cierto? Fue escrita a Timoteo, Tito a Tito y segunda de Timoteo a Timoteo también. Pero los propósitos difieren. Primera de Timoteo, aconsejar al joven Tito, perdón, Timoteo, a cómo conducirse en la dirección de la iglesia y ayudarlo a sobrellevar la carga de su gran encomienda de pastorear la iglesia de Éfeso. Aparentemente, ¿no es cierto? Timoteo era bien tímido, ¿no es cierto? Tenía varias dudas aparentemente, por eso le escribe, ¿no es cierto?, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio. Le dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, pureza, ya entonces como que lo anima, ya no descuides el don del fuego de Dios, ¿no es cierto?, que fue impuesto por mis manos, ya, entonces anima a Timoteo para que pueda cumplir con este ministerio que era la palabra y la pastoral allí en Éfeso, ya. Aunque Éfeso era una iglesia madura, tenía problemas con algunos líderes que estaban enseñando diferente doctrina. Pablo escribe entonces para complementar las cosas que han conversado antes, previendo que su reunión con Timoteo podría demorarse, ¿ya? El propósito por el cual escribe a Tito es aconsejar a Tito para corregir las deficiencias de la joven iglesia cretense, ya que carecía de organización y sus miembros tenían una conducta descuidada, con el fin de prepararlos para dar un buen testimonio más efectivos a los incrédulos de Creta. Entonces aquí en Creta aparece, ¿no es cierto?, el problema que apareció en Corinto, que el mundo comenzó como a entrar a la iglesia. Entonces acá estaba pasando lo mismo y por eso es comisionado Tito, ¿no es cierto?, para que ponga pastores en la iglesia, los dirija, ¿no es cierto?, y también, ¿no es cierto?, atiendan a que el testimonio es muy relevante y muy importante para que el evangelio cumpla el propósito, ¿no es cierto?, de alcanzar a otros. Y segunda de Timoteo, ¿no?, ya que Pablo dice estaba próximo a morir, debía alentar a Timoteo para que continuara en el ministerio, preservando todo lo que había recibido a cualquier costo y transmitiéndolo a hombres fieles que fueran idóneos para enseñar a otros. Ya entonces aquí el apóstol Pablo también, ¿no es cierto?, se tiene que asegurar que la encomienda de Dios para él y para todos los creyentes se mantuviera y siguiera, ¿no es cierto?, como es hasta el día de hoy, 2000 años después, el Evangelio, ¿no es cierto?, sigue avanzando y sigue creciendo. Contenido de Primera de Timoteo, bueno, siempre empieza con saludos, los falsos maestros que había en Éfeso, la bondad de Dios hacia Pablo, la adoración pública y el lugar de la mujer en ella, requisitos para los líderes eclesiásticos, los falsos maestros y cómo Timoteo debe tratar con ellos, instrucciones a otros grupos de la iglesia, ancianos, jóvenes, viudas, el dinero y las verdaderas riquezas, ¿ya? Entonces, eso más o menos es lo que abarca Primera de Timoteo. El capítulo 1 dice, el apóstol comienza exhortando a Timoteo a ocuparse decisivamente de ciertos maestros que tienen nociones corrompidas tanto de la ley como del evangelio. Entonces ya habían falsas enseñanzas, falsos maestros que estaban cambiando la verdad de Dios y de Cristo. ¿Ya? Pablo hace referencia a su derecho de ofrecer medidas correctivas a causa de la misericordia que Dios tuvo para con él cuando él era un blasfemo, perseguidor de la iglesia, y también menciona que la vocación de Timoteo le permitirá ejercer esta difícil misión. Ya reconocía, ¿no es cierto?, de dónde había salido el apóstol Pablo, ¿verdad?, que había sido un perseguidor de la iglesia, pero aún así Dios tuvo misericordia de él. Capítulo 2. Al entrar en las necesidades de la iglesia, Pablo pide que se hagan oraciones por todos los hombres, especialmente por los que están en eminencia, cargos públicos, pasando a seguidas a tratar sobre el rol de la mujer dentro de la iglesia. Capítulo 3. A continuación, Pablo registra en su carta cuáles son los requisitos que deben reunir los que aspiran al obispado, sobreveedores de la congregación, pastores o ancianos. Ya decíamos que obispo, anciano y pastor era la misma función pastoral, y al diaconado, que eran los que servían en las mesas, lo cual lleva a Pablo a exponer sobre la iglesia de Dios como columna y baluarte de la verdad. Es decir, la iglesia debe guardar, ¿no es cierto?, estos principios eternos, ¿verdad?, porque son un sostén para la iglesia. Capítulo 4. A diferencia, ¿no es cierto?, de aquellos que se alejan de la fe,
Timoteo debe entregarse por completo al ejercicio de la piedad y al servicio cristiano, útil al cuerpo de Cristo. Es decir, él se había ofrendado para el servicio al Señor y a la iglesia. ¿Ya? Capítulo 5, Pablo da direcciones para tratar con los diferentes grupos que existen en la iglesia, especialmente con las personas mayores, los ancianos y las viudas. La epístola concluye en el capítulo 6 mencionando una variedad de asuntos que incluyen amonestaciones a los siervos, advertencias en contra de la codicia y un desafío a Timoteo para librar la buena batalla a favor de la verdad. ¿Ya? Entonces, esta es la primera de las dos cartas inspiradas que Pablo escribió a su amado hijo en la fe, Timoteo, y recibió su nombre, el cual quiere decir uno que honra a Dios. Ya lo habíamos visto también en la biografía de Timoteo, ¿verdad? Y literalmente, ¿no es cierto? Timoteo cumplió honrando a Dios a través de su servicio. De su madre Eunice y su abuela Loida, judías devotas que se convirtieron en creyentes en el Señor Jesucristo y le enseñaron a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento desde su niñez. Su padre era griego y pudo haber muerto antes de que Timoteo conociera, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es la idea principal del libro? Animar a Timoteo y alertarlo en contra de los falsos maestros y sus enseñanzas, ¿ya? Es decir, el cuidado, Timoteo, hay falsas enseñanzas, tiene que estar preparado, ¿ya? Dándole también, dice, consejos prácticos para la organización de la iglesia, Pablo animándolo y expresando su amor, ¿ya? Entonces, esta característica de Pablo creo que es muy valorable y muy importante, ¿ya? Es decir, nunca abandonó ni a Timoteo, ni a Tito, ni a ninguno de sus discípulos o aquellos que él ganó para Cristo, o colaboradores. Y tampoco nunca abandonó las iglesias, siempre estuvo preocupado de ella y por eso, lo cierto, esta relación, cuando no podía ir, de enviar las cartas o las epístolas, ¿ya? Ahora, ¿cuál fue la razón principal por qué escribió este libro? Bueno, parar la influencia de las enseñanzas del culto a Diana. Recuerden ustedes que en Éfeso, ¿no es cierto?, estaba este templo grande, ¿no es cierto?, Artemisa o Diana de Éfeso, y, ¿no es cierto?, tenían habían ahí sacerdotisas, había, ¿no es cierto?, idolatría, paganismo, ¿verdad? Entonces, él tenía que parar esto, ¿no es cierto?, con la doctrina, con la enseñanza. Dice que reinaba en Efesios y animar y alentar también a Timoteo, su hijo, en la fe. ¿Ya? Ahora, palabras claves en primera de Timoteo: enseñar, fe, doctrina, piedad, buenas obras. ¿A quién le escribe? Timoteo, el compañero más joven de Pablo. Pablo le escribe a Timoteo por muchos años, dice, era el más joven, y la iglesia de Éfeso. ¿Ya? La ocasión, Pablo ha dejado a Timoteo a cargo de una situación muy difícil en la iglesia de Éfeso, donde unos falsos maestros, probablemente ancianos locales, ¿verdad?, están desviando a algunas iglesias que están en los hogares, y ante esto Pablo escribe a toda la iglesia por medio de Timoteo con el propósito de apoyar y fortalecer a, ¿no es cierto?, Timoteo para detener a estos ancianos y algunas viudas jóvenes que los han seguido. ¿Cuál es el énfasis? Bueno, la verdad del Evangelio como la misericordia de Dios mostrada a las personas, ya las calificaciones del carácter de los dirigentes de la iglesia, es decir, qué características debían tener estos dirigentes, las enseñanzas especulativas, el ascetismo, se acuerda que era negarse a la comida, negarse a ciertas, ¿no es cierto?, riquezas, ¿ya? Y el amor a la controversia y el dinero descalificaban a una persona para ser líder en la iglesia, ¿ya? Es decir, aquellos que les gustaba la pelea, aquellos que les gustaba el dinero, también descalificaban, ¿no es cierto?, para que fueran líderes dentro de la iglesia en Éfeso. Timoteo, por medio de aferrarse al Evangelio, debe ejemplificar el carácter cristiano y el liderazgo genuino, y algunas características particulares, ¿no es cierto? Primera de Timoteo es una carta personal y un manual de administración y disciplina para la iglesia, ¿ya? O sea, había una preocupación del apóstol para que Timoteo pudiera cumplir, ¿no es cierto?, esta función pastoral, pero de dirigir, de guiar también a la iglesia. Temas importantes, bueno, siempre, ¿no es cierto?, es la sana doctrina, los falsos maestros que mostraban
una fascinación insana por los mitos y la genealogía, ¿ya? Entonces le advierte que tenga cuidado Timoteo de ellos, una preocupación por la ley, ya ahí probablemente estaban los judaizantes, ¿no es cierto?, tratando de que se circuncidaran, que guardarían el día de reposo. Estos se habían infiltrado allí en la iglesia también en Éfeso, ¿ya? Estos prohibían casarse, ¿ya? Y comer ciertos alimentos y enseñaban que la resurrección final ya había ocurrido, ¿cierto? Además, también tenían, ¿no es cierto?, esta doctrina errada de que la resurrección ya había sucedido o la resurrección final. Y en contraste, Timoteo debía enseñar solo lo que era confiable, sano y bueno, ¿ya? También otro tema es vivir correctamente. Recuerde usted que la gran mayoría de los gentiles vivían una vida licenciosa, idólatra, con mucho pecado, ¿verdad? Y entonces los falsos maestros procuraban incitar la controversia y la inclinación a la especulación, al engaño, a la avaricia. Y Pablo le dio estas instrucciones a Timoteo, que los que creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en la fe, en el amor y en la pureza. Es decir, un testimonio, ¿no es cierto?, cabal de la obra de Cristo en todas nuestras áreas. Otro tema también es el evangelismo. El interés de Pablo por el evangelismo exitoso de la iglesia se encontraba en el corazón de sus instrucciones. La conducta de los cristianos debe ser irreprochable, ya que su comportamiento tiene un efecto directo en el éxito de sus esfuerzos evangelísticos. Entonces, que Dios pueda obrar, ¿no es cierto?, y pueda ayudarnos para que podamos ser, ¿no es cierto?, canales de bendición a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Y otro tema importante, los líderes de la iglesia necesitaban alcanzar estándares más altos, ya mucho del liderazgo tenía este doble estándar, entonces tenían que acercarse más a lo que Dios estaba pidiendo, ¿ya? Estándares más altos de los que las personas esperan, ¿no es cierto? Es decir, la gente del mundo está viendo nuestra vida y nuestras acciones, por eso es importante, ¿no es cierto?, tener integridad, ¿ya? Tienen similar importante a la sociedad contemporánea, ¿verdad? Dice alcanzar los estándares más altos de los que se esperan de personas que tienen puestos similarmente importantes en la sociedad contemporánea. Hoy no es un buen parámetro, ya que, ¿no es cierto?, muchas de nuestras autoridades o líderes, ¿no es cierto?, o ídolos que tiene la gente, en realidad dejan mucho, mucho que desear. ¿Ya? Sin embargo, dice las advertencias contra las prácticas inmorales y el materialismo, ¿verdad?, aplican para todos los miembros, no solo, ¿no es cierto?, para los gentiles. Bueno, hay desacuerdos en retos de interpretación de la identidad de los falsos maestros, es decir, quiénes son estos falsos maestros que están infiltrando a la iglesia en Éfeso, cuáles son estas herejías sobre las genealogías, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que los judíos, ¿no es cierto?, conocen muy bien sus genealogías, probablemente, ¿no es cierto?, le estaban dando mucha más importancia a eso que al evangelio, involucradas en la enseñanza que ellos prestaban, ¿ya? Lo que quiere decir es en ser entregado a Satanás, nuevamente como en Corintios, ¿no es cierto?, habla de esto, ya de que el que está pecando, ¿no es cierto?, sea entregado a Satanás, y también ha sido una fuente allí de debate si lo es literal o, bueno, viendo 1 Corintios, ¿no es cierto?, el hombre que estaba pecando, ¿no es cierto?, de incesto, se arrepiente y después la iglesia lo recibe, ¿ya? La carta contiene pasajes clave en el debate de en la extensión de la expiación. Ya la expiación es que alguien tuvo que pagar por nosotros, no fue gratis la salvación, sino que Cristo tuvo que recibir todo el juicio y la ira de Dios sobre él para que usted y yo pudiéramos ser salvos. ¿Ya? La enseñanza de Pablo del papel de las mujeres ha generado mucha discusión, particularmente en su declaración que no deben asumir papeles de liderazgo en la iglesia, ¿ya? Entonces son cosas allí importantes, pero están ahí más ahondadas en el material, ¿no es cierto?, para que podamos ahí echarle un vistacito, ¿no es cierto?, con más detención. ¿Cómo las mujeres pueden salvarse criando hijos? También ha confundido a muchos, ¿no es cierto?, porque dice que la mujer se salvará engendrando hijos. También, ¿no es cierto?, ahí hay una mala interpretación, porque si la mujer no puede tener hijos, si es estéril, no podría ser salva. Sí, igual puede ser salva, ¿ya? Y tiene que ver con esta promesa mesiánica, ¿no es cierto?, de que iban a ser de una mujer el Mesías, el Cristo, ¿ya? Y Jesús nació a través de una mujer. Bueno, el hecho de que si el requisito de ser marido de una sola mujer, también, ¿no es cierto?, marido de una mujer excluye a los hombres divorciados o no casados de ser ancianos, ha sido disputado. Es decir, ¿puede un pastor tener segundas nupcias o tiene que ver, ¿no es cierto?, con otra cosa acá? Entonces, también eso ha sido difícil de
interpretar y bueno, todas las denominaciones tienen como su perspectiva, ¿no es cierto?, teológica particular, de acuerdo, ¿no es cierto?, a lo que ellos han entendido también allí, ¿ya? Aquellos que creen que los cristianos pueden perder su salvación citan el 4.1 como apoyo para su posición, ¿ya? Pero que para que ahí, ¿no es cierto?, también podamos ir viendo. Entonces también había ahí, se pierde o no se pierde la salvación, que también es un tema, ¿no es cierto?, que han estado peleando por mucho tiempo. Hay una pregunta, dice, acerca de la identidad de las viudas en el capítulo 5, verso 3 al 16. ¿Son mujeres necesitadas a quienes la iglesia les ministra o un orden de mujeres ancianas ministrando a la iglesia? Y el doble honor que se les da a los ancianos que gobiernan bien se refiere al respeto o se les refiere al dinero. Entonces, todos esos retos de interpretación están ahí como un signo de pregunta y de acuerdo a cada denominación, ellos le han dado, ¿no es cierto?, una respuesta. Por eso hay lugares, ¿no es cierto?, donde la mujer no puede predicar, no puede enseñar. Hay otros lugares donde sí lo puede hacer. Y bueno, lo tuvimos la conversación en algún momento también, ¿no es cierto?, de que algunas iglesias aceptan que la mujer sea pastor y en otras iglesias o denominaciones evangélicas y cristianas no aceptan que la mujer sea, ¿no es cierto?, una pastora o funja como pastor. ¿Ya? Temas históricos y teológicos. Dice acá, ¿no es cierto?, que la primera carta de Timoteo es una carta práctica que contiene instrucciones pastorales de Pablo a Timoteo. ¿Ya? Es decir, lo vamos a decir, lo hemos repetido varias veces. Debido a que Timoteo estaba bien versado en la teología de Pablo, el apóstol no tenía necesidad de darle mucha instrucción doctrinal, pero aún así, ¿no es cierto?, expresa muchas verdades importantes teológicas como la función apropiada de la ley, la salvación, los atributos de Dios, la caída, la persona de Cristo, la elección y la segunda venida de Cristo. ¿Ya? Conexiones que tiene Primera de Timoteo con el Antiguo Testamento es la cita de Pablo sobre las bases para considerar a los ancianos de la iglesia como dignos de doble honor y merecedores del respeto en el caso en que fueran acusados de mala conducta. Es decir, había una deferencia hacia los ancianos, hablamos de ancianos de edad y también ancianos en madurez espiritual, que merecían respeto, ¿no es cierto?, y que no se les podía juzgar si es que no habían varios testigos que hablaran en contra, ¿no es cierto?, de ellos o de la conducta que ellos tenían. Entonces había como cierto criterio, ¿no es cierto?, que no se le podía acusar tan fácil quizás como a un joven, ¿ya? Hablan, dice, de la necesidad de pagar al trabajador lo que ha ganado y de hacerlo puntualmente. Parte de la ley mosaica demandaba que 2 o 3 testigos eran necesarios para levantar una acusación contra un hombre, y los judíos cristianos en la iglesia de que Timoteo pastoreaba debían estar bien conscientes de estas referencias al Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos referencia, ¿no es cierto?, de esta carta o de este libro allí, ¿no es cierto?, al Antiguo Testamento. ¿Ya? No sé si, queridos hermanos, hasta aquí ustedes tienen alguna duda, consulta. Si no es así, Consulta, pastor, respecto a lo que enseña doctrinalmente, bueno, usted deja así, entre comillas nomás, eh, nosotros podemos tomar como ejemplo nomás la parte doctrinal, por ejemplo, cuando dice que la mujer no debiese enseñar a la iglesia, así tan o tomarlo así tan literal como lo dice la Biblia, o solamente era por un contexto cultural, por lo que estaba pasando en aquel tiempo, ¿lo podemos adherir al tiempo nosotros? eh, bueno, es que depende mucho de la denominación. Yo no sé cuál es la postura que tienen ustedes con respecto a ello, pero era más cultural de ese tiempo, ya que tenía que ver, ¿no es cierto?, que las sinagogas tenían un lugar para los hombres y un lugar para las mujeres. Entonces, ¿qué pasaba? Que mientras estaba, ¿no es cierto?, enseñando o predicando, muchas mujeres no escuchaban y comenzaban a preguntar. Entonces, por eso Pablo dice, bueno, la mujer cae en la congregación y pregúntele a su esposo, pero era por el tema de la posición que había allí, ¿no es cierto?, que hoy no se da tanto en la iglesia. Es decir, es muy difícil, no sé si todavía quedan iglesias donde los hombres solamente estén en un lugar y las mujeres en otro, ¿no es cierto?, y que estén más atrás, que no puedan escuchar. Entonces, pero algunas iglesias lo interpretan así literalmente y no le dan participación a la mujer, es decir, nula. Es decir, hay iglesias pentecostales extremas que no le dan ningún tipo de participación a la mujer, y si predica o si enseña, ¿no es cierto?, no la dejan predicar desde el púlpito, ¿ya? Pero
tiene que ver con esa interpretación, pero yo creo que era algo más cultural, no para poder tomarlo hoy, porque el mismo Pablo también dice que ya no hay mujer ni hombre, ni mujer, ¿sí? Dándole un valor allí, ¿no es cierto?, importante. Jesús tuvo mujeres en su ministerio y también el apóstol Pablo también menciona algunas mujeres importantes, ¿no es cierto?, dentro de este ministerio o del llamado que él tenía. Entonces, yo creo que era más un tema cultural para ese tiempo, ¿verdad? Y que algunas iglesias lo tomaron y lo adaptaron para este tiempo que ya no vendría al caso. Gracias, pastor. Mire, nosotros por lo menos en nuestra iglesia, mi papá siempre ha ocupado a las mujeres. De hecho, la mayoría de la iglesia acá se considera más por mujeres que por hombres. Entonces, por ende, se ocupa harto a la mujer. El problema, considero yo, que esto podría ser como una mini crítica, de que hoy en día como que ha entrado tanto el poder feminismo también, de que ahora han salido muchas pastoras así como tipo coach. Ahí yo podría considerar que ahí está un poquito, como desviado un poquito del tema, porque la mujer yo creo que igual debe tener un sometimiento en el sentido de orden y todo el tema. Sí, muy bien, exacto, sí, porque, a ver, Jesús, ¿no es cierto?, honró a la mujer, el Evangelio honra a la mujer, pero también, ¿no es cierto?, hay un rol, ¿no es cierto?, hay un rol, es decir, la función sacerdotal es del varón y por eso a veces igual el hombre como que también ha perdido, ¿no es cierto?, porque el 70% de las congregaciones está compuesta por mujeres, ¿ya? Entonces, cuando el hombre está ahí con su rol, con su función, también, ¿no es cierto?, él tiene que tener ese rol y esa función. Pero la mujer puede participar, puede tener una palabra, ¿no es cierto? Y bueno, y son las mujeres en realidad las que han sostenido muchas congregaciones ya con su participación. Así que gracias, hermano Eliazar, por su comentario, creo que es muy pertinente. Bueno, yo les estoy mostrando el material que se les envió a ustedes, ¿no es cierto?, en introducción a las epístolas, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes vean que ahí está todo más profundamente. Entonces, la idea, ¿se acuerdan que lo dijimos? Era que ustedes fueran estudiando allí, ¿verdad? Y fueran marcando las cosas más importantes. Y de ahí también, ¿no es cierto?, van a salir las preguntas, ¿ya? Ahora, aquí están todas las cartas del apóstol Pablo, pero nosotros, como les puse, ¿no es cierto?, solamente iba a tocar en la prueba, ¿no es cierto?, lo que era las cartas pastorales, ¿no es cierto?, Colosenses, ¿verdad? Filimón, ¿ya? No todas las otras anteriores, pero aquí yo le estoy mostrando estos autoexámenes que están ahí, de esos autoexámenes, pero de esas cartas, ¿no es cierto?, que son las últimas, estaríamos sacando la prueba, ¿no es cierto?, que es la prueba que yo les voy a enviar cuando terminemos acá, ¿ya? Entonces, simplemente quería mostrarles, ¿verdad? Porque ahí está todo ordenadito, está clarito, ¿no es cierto?, para que también ustedes puedan usar ese material, ¿no es cierto? Lo pueden usar si quieren enseñar también. Está muy claro y el autoexamen ayuda también a ordenar, ¿no es cierto?, las preguntas y buscar las respuestas ahí con claridad. Todas las preguntas que aparecen tienen respuesta en el mismo material, ¿ya? Así que eso quería mostrarles nada más para que algunos quizás se olvidaron de ese material y nunca más lo tomaron, pero lo importante, ¿no es cierto?, es que usted lo vuelva a tomar, lo lea ahí, ¿no es cierto?, y lo junte con los PowerPoint que enviamos, entonces va a quedar un experto en epístolas, ¿no es cierto?, Paulina, si Dios no viene antes, ¿ya? Así que para que ustedes también lo tengan allí. Entonces, continuamos, querido hermano, con, ¿no es cierto?, estas hermosas cartas que nos están quedando, que son ya las últimas, ¿verdad? Que son las cartas pastorales. Ya, vamos a avanzar allí, porque ya habíamos visto esto. Entonces quedamos acá, ya en el contenido de la carta que le escribe el apóstol Pablo a Tito. Se dio cuenta que vimos Timoteo, primera de Timoteo, ahora vamos a ver Tito, ¿no es cierto? Comienza con saludos, que es lo típico siempre de Pablo, ¿no es cierto? Saludos, oración, gratitud, y después viene la necesidad de establecer ancianos a causa de las personas rebeldes en la iglesia. Entonces, Tito, ¿no es cierto?, tuvo una iglesia más complicada, ¿no es cierto? Dentro de la iglesia habían algunos que ya, ¿no es cierto?, estaban un poco rebeldes, ¿no es cierto?, con esto de los cretenses que eran, ¿no es cierto?, hombres allí, ¿no es cierto?, mentirosos, y esa mentira también estaba entrando dentro de la iglesia. Instrucción sobre la conducta cristiana para las diferentes edades y trasfondos, y comentarios también
finales, ¿ya? Entonces, ese es un pequeño resumen del libro de Tito, capítulo 1, aunque es más breve que la carta a Timoteo. Tito tiene mucho en común con esta epístola. Pablo comienza haciendo una exposición de los requerimientos para ser obispo, ¿ya? Si quiere ser obispo, buena obra desea, pero el obispo debe ser irreprensible, ¿no es cierto? Y ahí hay una lista, ¿verdad? Que también esa lista en su material está, ¿no es cierto?, definido cada uno de esos requisitos. Pablo comienza haciendo una exposición de los requisitos, el cual debe ser capaz de copar, ¿no es cierto?, con los maestros insubordinados que están perturbando a la gente, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a marcar la diferencia en el liderazgo? ¿No es cierto? Con hombres íntegros, con hombres que cumplan estos requisitos delante de el Señor, ¿ya? Capítulo 2 continúa con mandatos sobre cómo tratar con los diferentes grupos, con los ancianos, con respeto, ¿se acuerdan? Igual que Pablo le escribe, ¿no es cierto?, a Timoteo, personas más jóvenes, los esclavos, todos deben adornar la doctrina con una buena conducta, porque este es el resultado deseado por Jesucristo al encarnarse y hacer su obra redentora en la cruz. Así que mejor manera de predicar con la vida, con el testimonio, ¿no es cierto? Con una vida en santidad, una vida íntegra. Y el capítulo 3 finalmente dice, se mencionan enseñanzas respecto a las relaciones de los creyentes para con la sociedad. Recuerde que nosotros somos sal y somos luz del mundo. Tenemos que marcar la diferencia también, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, con, ¿no es cierto?, los vecinos que están a nuestro alrededor, ¿ya? Entonces, basadas, dice, ¿no es cierto?, en el poder regenerador del Evangelio. Los creyentes de Creta fueron exhortados a dedicarse a las buenas obras antes que a la controversia inútil, ya porque había muchos que les gustaba discutir, pero él dice, no, no peleen por causas inútiles, sino que dedíquense a hacer buenas obras. Y la carta concluye, dice, ocupándose de asuntos personales allí, ¿no es cierto?, con Tito. Ahora, el método panorámico dice cuál es la idea principal del libro. Bueno, cambia de conducta y o cambio de conducta, perdón, y ocuparse en buena obra. Eso es lo que tenían que hacer la iglesia en Creta, ¿ya? Y Tito mismo también no lo estaba haciendo, es decir, lo estaba llamando a ellos a que hubiera este cambio, ¿ya? ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribe este libro? Bueno, Tito se desanimó y no realizó el trabajo que le fue encomendado y Pablo, ¿no es cierto?, tiene que animarlo para que pueda cumplir con esta función. Palabras claves: Dios, Jesucristo, doctrina o enseñar, verdad, gracia, obras o hechos, ¿ya? ¿A quién le escribe? A Tito, Pablo, ¿no es cierto?, un gentil y algunas veces compañero de viaje también del apóstol Pablo, y a la iglesia que está en Creta, porque también, ¿no es cierto?, algunos versículos habla en forma plural. Ahora, la ocasión en la cual Pablo escribe, Pablo había dejado a Tito, o otra vez lo volvemos a repetir, en Creta para que terminara de poner en orden a las iglesias, estas iglesias que estaban un poco desordenadas, mientras que él y Timoteo pareciera continuaron hasta Éfeso, donde encontraron una situación sumamente inquietante, que ya lo vimos también allí en Primera de Timoteo. Pero Pablo tenía que seguir su viaje a Macedonia. Quizás el Espíritu Santo le recordó al escribir la primera epístola a Timoteo que algunos problemas similares habían surgido en Creta, así que se dirigió a las iglesias por medio de una carta a Tito. ¿Ya? Énfasis de esta carta es que los hijos de Dios deben ser buenos y hacer lo bueno, ¿ya? Es decir, no solo ser buenos, sino que hacer lo bueno. Esto es especialmente cierto en cuanto a los dirigentes de la iglesia, especialmente aquellos que están en liderazgo, y el Evangelio de la Gracia se yergue sobre las enseñanzas falsas basadas en la ley judía, que ellos estaban dándole valor, los judaizantes, que había como valorar más la ley que la enseñanza de los apóstoles. Características particulares: Tito es muy similar a Primera de Timoteo con sus instrucciones a los líderes de la iglesia. ¿Ya? Ahora, ¿cómo debemos leer esta carta de Pablo a Tito? Bueno, esta breve carta muestra que siempre hubo dificultades para desarrollar una buena iglesia, ¿ya? Incluso en los tiempos del Nuevo Testamento no era fácil ser iglesia, ¿ya? Pablo le dice a Tito, un joven líder de una iglesia conflictiva, que refute a los falsos maestros, que acabe con la desunión de la iglesia y que busque líderes calificados. Aún con el Espíritu de Dios trabajando, la vida de la iglesia puede involucrar mucho trabajo sacrificado. Pero Pablo anima a Tito a perseverar. Ya él declara
quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien y estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos, ¿ya? Pablo intercala doctrina y práctica ya en esta carta. Se acuerda que siempre decimos que Pablo en los primeros capítulos habla de doctrina y los últimos capítulos de la praxis, pero aquí va intercalando doctrina y práctica a lo largo de esta breve pero poderosa carta en una manera que integra verdad eterna y transformación diaria. La palabra es la que transforma la vida y el corazón del hombre. Observa particularmente el testimonio de la veracidad, ¿no es cierto?, de Dios en Tito, y después reflexiona en su maravillosa bondad, amor y gracia, que no solo redime, sino también motiva a hacer lo bueno. Esta es la esencia del Evangelio. La lectura de esta carta es imprescindible para toda persona deseosa de poner el Evangelio en práctica. ¿Ya? En ella hallarás un bosquejo de cualidades para líderes de la iglesia, pautas para una vida piadosa, incluyendo una relación exitosa entre familia, amigos y sociedad, y un énfasis en la fe que vence la división y discordia entre los creyentes. ¿Ya? Entonces, ahora el título a esta epístola se le nombra con, ¿no es cierto?, su destinatario, al igual que Primera de Timoteo, quien es mencionado por nombre 13 veces en el Nuevo Testamento, ya nunca en el libro de Hechos, pero sí, ¿no es cierto?, en varias cartas del apóstol Pablo. El título en el Nuevo Testamento griego literalmente se lee a Tito junto con Primera y Segunda de Timoteo. Estas cartas, ¿verdad?, a los hijos de Pablo en la fe son tradicionalmente llamadas epístolas pastorales, ¿ya? Porque eran dos pastores jóvenes que necesitaban la dirección de la iglesia. Los líderes de la iglesia son temas importantes, el autocontrol y la integridad es otro tema importante, y bueno, otra vez los falsos maestros, ¿no es cierto?, que acompañan allí a la iglesia que están haciendo. Al falsos maestros, al igual que Timoteo, Tito tenía que disputar con estos falsos maestros y sobre los cuales Pablo habló severamente. Ya Pablo valoraba claramente la unidad de la comunidad y condenaba a cualquiera que la amenazara. Entonces, la unidad de la iglesia, hermano, es muy importante y estos enemigos de la fe, ¿no es cierto?, lo primero que tratan de hacer es separar, dividir, crear conflicto dentro de la iglesia. Ahora, también otro tema era el autocontrol y la integridad. Ya vuelve atractivo el Evangelio. Ya qué cosa, el que usted tenga mansedumbre, templanza, ¿no es cierto?, dominio propio y la integridad, que no haya nada que esconder, nada que ocultar, que su vida sea transparente, sea un testimonio de luz, de verdad, ¿no es cierto?, que no deba nada a nadie, que sea un hombre de palabra, que sea un hombre, ¿no es cierto?, que llegue a la hora. Todas esas cosas son parte de la integridad y eso hace, ¿no es cierto?, que el Evangelio sea respetado y amado y querido, aún por los enemigos, porque ellos se dan cuenta que hay algo distinto y diferente en nuestras vidas. Pablo le dio instrucciones a Timoteo de dirigir otros grupos, además de los líderes, ¿ya? A los ancianos, a las ancianas, quienes también enseñaban a las mujeres jóvenes, hombres jóvenes, todos deben mostrar un autocontrol, los esclavos deben ser respetuosos y honestos, y el Evangelio tiene un efecto civilizador en todos los aspectos de la vida cristiana, incluyendo las relaciones dentro del hogar, ¿ya? Y falsos maestros, bueno, lo vimos recién, y los líderes de la iglesia, discúlpeme, ¿verdad? La cultura cretense se conocía por su decadencia moral. Bueno, hoy, ¿no es cierto?, si miramos a nuestro alrededor, está pasando exactamente lo mismo. Ya no tenemos, ¿no es cierto?, líderes en el mundo, ¿no es cierto?, en la política, que sean honestos, que sean intachables, que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que son verdad, sino que simplemente cada vez, ¿no es cierto?, es más decadente, cada uno ve sus propios intereses, roban, mienten, ¿ya? Y esto pasaba ahí en la iglesia en Creta y en el liderazgo también. Entonces, por eso Pablo le dice a Tito que tiene que tomar las riendas, que tiene que tirar las orejas, ¿verdad? Entonces Pablo le enseñó a Tito que los líderes de la iglesia deben ser irreprochables, ejemplos de la vida cristiana para los demás, y eso es lo que marca hoy la diferencia también con el mundo. Cuando los cristianos son culpables de conductas inmorales, desacreditan la verdad del mismo evangelio que proclaman. Es decir, si yo predico el evangelio, pero vivo una vida inmoral, obviamente estoy, ¿no es cierto?, lamentablemente desacreditando el evangelio, ¿ya? Entonces, por eso también es importante que nosotros podamos tener esto allí en nuestra vitrina, ¿no es cierto?, de ser
lo más íntegro, ¿no es cierto?, los más honestos, los más leales, ¿no es cierto?, con la ayuda del Señor. Contexto histórico dice, aunque Lucas no mencionó a Tito por nombre en el libro de los Hechos, parece probablemente que Tito, un gentil, conoció y pudo haber sido llevado a la fe en Cristo por Pablo antes o durante el primer viaje misionero del apóstol. Más tarde, Tito ministró durante un periodo de tiempo con Pablo en la isla de Creta y fue dejado atrás para continuar y fortalecer la obra. Entonces quedó él en Creta y después de que Artemás o Tiquico llegaran para dirigir el ministerio ahí, Pablo quería, ¿no es cierto?, que Tito se le uniera en la ciudad de Nicópolis, en la provincia de Acaya, en Grecia, y se quedara allí, ¿no es cierto?, a lo largo de todo el invierno. Debido a su relación con la iglesia de Corintio, durante el tercer viaje misionero de Pablo, Tito es mencionado 9 veces en Segunda de Corintios, en donde Pablo se refiere a él como a mi hermano Tito, ¿ya? O también mi compañero y mi colaborador. Ya el joven anciano ya estaba familiarizado, no es que era anciano, sino que no sé, tu pastor, ahí tiene que ver con la responsabilidad espiritual que él tenía. Estaba familiarizado con los judaizantes, ya él era griego, ¿no es cierto?, es decir, gentil, no tenía ni papá ni mamá judía, ¿verdad? Entonces, más o menos sabía que a él muchas veces tiene que haber dicho, tienes que circuncidarte, ¿ya? Falsos maestros de la iglesia, quienes entre otras cosas insistían en que todos los cristianos gentiles como también judíos estaban bajo la autoridad de la ley mosaica, entonces tenían que circuncidarse, guardar el día de reposo, no comer ciertos animales. Ya Tito había acompañado a Pablo y Bernabé años antes al concilio allí en Jerusalén, en donde esa herejía, ¿no es cierto?, fue el tema. Creta, una de las islas más grandes en el mar Mediterráneo, mide 256 kilómetros de largo por 56 kilómetros en su punto más ancho, encontrándose al sur del mar Egeo, había sido brevemente visitado por Pablo en su viaje a Roma y él regresó ahí para el ministerio y más tarde dejó a Tito para continuar la obra, de una manera parecida a como dejó a Timoteo en Éfeso, mientras que él iba a Macedonia. Es muy probable que le escribió a Tito en respuesta a una carta de Tito o a un reporte de Creta. ¿Ya? Entonces, similar a lo que pasó con Timoteo, deja a Tito en Creta, sigue con Timoteo, lo deja a Timoteo en Éfeso y después le escribe, ¿no es cierto?, allí su carta. ¿Ya? También hay retos de interpretación acá. La carta de Tito se presenta a sí misma de una manera directa, lo cual debe ser tomada tal cual. Los pocos retos de interpretación incluyen los hijos en 1:6 son simplemente fieles o son creyentes. ¿Cuál es la esperanza bienaventurada? Allí en el capítulo 2, verso 13. Y temas, ¿no es cierto?, allí históricos o teológicos, tal como las dos cartas de Pablo a Timoteo. El apóstol da aliento y consejo personal a un joven pastor, quien, aunque bien entrenado y fiel, enfrentó una oposición continua por parte de hombres impíos dentro de las iglesias en las que ministró. Tito tenía que comunicar ese aliento y consejo, ¿verdad?, a los líderes, ¿verdad?, que tenían que establecer en las iglesias cretenses. En contraste a varias de las otras cartas de Pablo, tales como aquellas a las iglesias en Roma y Galacia, el libro de Tito no se enfoca en explicar o defender doctrina. Pablo tenía confianza total en el entendimiento y convicciones teológicas de Tito, evidenciada por el hecho de que le encomendó un ministerio tan demandante y él lo había ganado, él lo había formado, él lo había discipulado, igual que a Timoteo. ¿Ya? Entonces, a excepción de la advertencia de los falsos maestros y judaizantes, la carta no proporciona corrección teológica, pudiendo ser un fuerte indicador de que Pablo también tenía confianza en la preparación doctrinal de la mayoría de los miembros de la iglesia ahí, a pesar del hecho de que la mayoría de ellos eran nuevos creyentes. Doctrinas que esta epístola incluye: la elección soberana de Dios, su gracia salvadora, la deidad y segunda venida de Cristo, la expiación sustituta de Cristo y la regeneración y renovación de creyentes por el Espíritu Santo. Otro tema también, regularmente se hace referencia a Dios y Cristo como Salvador, y el plan Salvador está enfatizado en el 2:11, que indica que el enfoque principal de la epístola es el de preparar a la iglesia de Creta para el evangelismo eficaz, ¿ya? Entonces ellos tenían que cambiar su vida, ¿verdad?, testimonial, para que otros llegaran al evangelio también, ¿ya?
Entonces tenemos, ¿no es cierto?, el plan Salvador allí, que indica que el enfoque principal de la epístola es el de preparar a las iglesias de Creta para el evangelismo eficaz. Esta preparación requería líderes piadosos que no solo pastorearan a los creyentes, sino que también prepararan a esos cristianos para evangelizar a sus vecinos paganos, quienes habían sido caracterizados por uno de sus propios compatriotas como mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Ya? Es decir, unas características bien malas, ¿no es cierto?, de parte de estos cretenses. Bueno, para ganar una audiencia, dice allí, ¿no es cierto?, para el Evangelio, entre tales personas, la preparación primordial de los creyentes para el evangelismo era vivir entre ellos con el testimonio irreprochable de una vida justa, amorosa, no egoísta y piadosa. Entonces, el testimonio, nuevamente, el testimonio del creyente era tan importante y más de los líderes de la iglesia en Creta, en un marcado contraste a la vida desenfrenada de los falsos maestros, ¿ya? Siempre los falsos maestros se reconocen por su vida licenciosa, pecaminosa, ¿no es cierto?, y falta de amor. Lo esconden, pero tarde que temprano sale a la luz. Ya cómo se conducían, dice, en referencia a las autoridades gubernamentales, y los incrédulos también era crucial para su testimonio. Ya varios temas principales se repiten: obras, fe y doctrina sana y salvación. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se conecta Tito con el Antiguo Testamento? Bueno, una vez más, dice Pablo, encuentra necesario instruir a los líderes de la iglesia para que tuvieran alertas en contra de los judaizantes. Otra vez los judaizantes andaban allí, aquellos que buscaban añadir las obras al regalo de la gracia que produce la salvación. Ya, él le advierte en contra de aquellos que eran engañadores, rebeldes, especialmente aquellos que continuaban asegurando que aún era necesaria la circuncisión, ya, la circuncisión para los varones y la adherencia a los rituales y ceremonias de la ley mosaica. Seguían insistiendo ellos en esto, ¿no es cierto? Y Pablo, ¿no es cierto?, ordena aquello también. Este es un tema recurrente a través de la epístola de Pablo, y en el libro de Tito él va más allá hasta decir que eran preciso taparles la boca. ¿Ya? El carácter de Dios en el libro de Tito: Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios cumple sus promesas, Dios es verdadero. ¿Ya? Cristo en Tito, bueno, en la carta de Tito se mantiene con firmeza la deidad de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo se refiere a Dios y a Cristo como Salvador a lo largo del libro, lo habíamos comentado también antes, y enfatiza tanto en la persona de Cristo como en Dios y en el plan de salvación. ¿Ya? Vamos a dejar hasta aquí para que podamos tomar un recreito. Vamos a nuevamente entonces. Y estaríamos llegando ya, queridos hermanos, al final con esta carta, ¿no es cierto?, que es la última carta que escribe el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en vida. Después él parte a la presencia del Señor, después de haber escrito, ¿no es cierto?, el libro de Segunda de Timoteo. Por eso vimos Primera y Timoteo y Tito juntos, porque, ¿no es cierto?, estaban ahí eh, eh, siendo enseñados, aconsejados por el apóstol Pablo, pero Segunda de Timoteo la escribe ya estando preso literalmente en Roma, ya no en una casa, ¿no es cierto?, sino que preso allí en Roma por la causa del Señor, y ya sabía él que iba a partir. Entonces, el tema central de Segunda de Timoteo, que él escribe, ¿no es cierto?, a este hijo en la fe: aliento y exhortación de Pablo a su hijo en la fe, a perseverar en el ministerio que Cristo le había encomendado con poder, amor y dominio propio, mostrando Pablo su propia vida como ejemplo, ya que estaba próximo a su muerte, ¿ya? Entonces, Pablo sabía que su ministerio llegaba al ocaso, al final, pero necesitaba, ¿no es cierto?, que el evangelio siguiera corriendo, siguiera avanzando, y por eso motiva, ¿no es cierto?, a Timoteo. A la espera de la muerte, en cualquier momento, Pablo, ¿verdad?, anima a Timoteo a perseverar en su ministerio, utilizando su propia vida como ejemplo. Es decir, él anima, ¿no es cierto?, a su hijo espiritual. Estaba Pablo preocupado por Timoteo, probablemente por eso le anima, ¿no es cierto?, le desafía: debe ser así. Esto sería un gran problema para Pablo, ya que Timoteo iba a cargar con su trabajo. Es decir, él tenía temor, ¿no es cierto?, de que este peso tan grande del ministerio del apóstol Pablo recayera, ¿no es cierto?, en Timoteo, y por eso lo exhorta a avivar el fuego de su don, a reemplazar el temor con poder, amor y dominio propio, a no avergonzarse de Pablo
y del Señor, sino a sufrir por el Evangelio, ¿ya? Y a mantener la verdad. Cierta debilidad por la presión del trabajo en la iglesia de Éfeso y la persecución del mundo exterior, Pablo llama a Timoteo a ser fuerte, que es la exhortación principal de la primera parte de esta carta, y a continuar predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que es la principal amonestación de la última parte de esta carta. Ya estas últimas palabras a Timoteo incluyen pocos halagos, pero muchas amonestaciones, incluyendo, ¿no es cierto?, 25 imperativos. Y Pablo también menciona algunas doctrinas aquí importantes como la salvación por la gracia soberana de Dios, la persona de Cristo, la perseverancia de los santos y la inspiración de la Escritura y su utilidad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para. El orden de nuestras Biblias, bueno, ya lo dijimos también anteriormente, tiene segunda de Timoteo como la segunda de las cartas pastorales, pero, ¿no es cierto?, primera y segunda de primera de Timoteo y Tito eran paralelas, ¿ya? Sin embargo, cronológicamente esta es la tercera, realmente esta es la última de todas las cartas que escribe el apóstol Pablo, ¿ya? Por segunda vez, Pablo está preso en Roma. Esta vez, ¿no es cierto?, no está viviendo en una casa alquilada que era de acceso fácil para sus amigos. Ahora está preso y encadenado, sufriendo por el Evangelio. Y cuando Onesíforo fue a Roma, ¿no es cierto?, pasó buen tiempo buscando a Pablo y la primera aparición de Pablo ante el tribunal no había resultado bien y por eso se enfrenta a la perspectiva inminente de una muerte de mártir. Ya mártir es uno que muere por la causa, ¿no es cierto?, de Cristo. Para tener una descripción más completa del trasfondo histórico de 2 Timoteo, veamos, ¿no es cierto?, la introducción a las cartas pastorales que ya la vimos. ¿Ya? Ahora, Pablo es el pastor de más edad y misionero, le escribe, ¿no es cierto?, por última vez a su querido hijo en la fe, un hombre que él había escogido personalmente como su subalterno, un hombre que había trabajado tan fielmente a su lado y que había sido enviado en varias misiones. Esta carta es más personal que la primera, hay menos indicaciones acerca de la manera en que se deben conducir los asuntos de la congregación. Si el apóstol Pablo abre su corazón a su hijo espiritual, ¿no es cierto?, que va a quedar con esta tremenda responsabilidad de pastorear la iglesia, ¿no es cierto?, en este caso de Éfeso. ¿Por qué escribió Pablo esta carta? Él tenía algunas necesidades personales, se sentía solo, algunos de sus colaboradores lo habían abandonado, también sintió el desánimo, ¿no es cierto? A otros le había enviado a hacer trabajo misionero y solamente Lucas estaba junto a él, ¿ya? Contenido de 2 de Timoteo, exhortación al coraje y a la fidelidad en guardar la verdad del Evangelio, sufrimiento, persistencia y resolución necesarios para los que enseñan el Evangelio, y capítulo 3, advertencia acerca de problemas venideros y una exhortación a Timoteo a continuar en el Evangelio, y el capítulo 4, el encargo de predicar la palabra, tiempo y fuera de tiempo. ¿Ya? Y aquí un pequeño resumen un poquito más larguito de cada capítulo. La carta inicia con reminiscencias de la historia espiritual entre Timoteo y Pablo, recuerdos de cómo, ¿no es cierto?, él fue llamado y conoció al Señor a través de la predicación del apóstol, cuando se le encomendó a ambos guardar la verdad, de ahí que Pablo lo exhorta al coraje, dice, y a la fidelidad, ¿no es cierto?, en guardar la verdad del Evangelio. Capítulo 2, aun cuando otros están fallando, Pablo cuenta con que Timoteo seguirá siendo un buen soldado de Jesús, un obrero que usa bien la palabra y un hábil maestro. Capítulo 3, siempre tendremos hombres impíos en medio de nuestro, que utilizan la religión para promover sus propios intereses. Pablo le pide que siga su ejemplo y que utilice apropiadamente las escrituras de tal manera que Timoteo sea equipado para toda buena obra. Y capítulo 4, la carta concluye con una nota de urgencia: predica la palabra mientras puedas, me queda poco tiempo en esta tierra, ya he concluido mi trabajo, el Señor me aguarda con la corona de vida, ven pronto a verme. ¿Ya? Entonces ese es el resumen de la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. ¿Cuál es la idea principal del libro? Pablo, ¿no es cierto?, cerca de ser sacrificado, escribe por segunda vez a Timoteo. De mártir a mártir le dice que continúe en lo que Pablo empezó con él. ¿Cuál fue la razón? Despedirse de Timoteo con unos últimos consejos. Palabras claves: evangelio, palabra, persecuciones, sufrir, fe, avergonzarse. ¿Quién es el recipiente? Obviamente Timoteo, ¿no es cierto? Y también la iglesia donde él estaba, que era la iglesia en Éfeso.
la ocasión, Pablo ha sido arrestado nuevamente y ha sido llevado a Roma, ¿verdad? Posiblemente el mismo hombre que fue excomulgado en 1 de Timoteo. La carta insta a Timoteo a venir al lado de Pablo, pero mayormente le ofrece un tipo de última voluntad y testamento, ¿ya? Es decir, le dice, estoy ya a punto de morir. ¿Cuál es el énfasis? La obra salvadora de Cristo, quien alunó la muerte y sacó a luz la vida por medio del Evangelio. Lealtad a Cristo por la perseverancia en el sufrimiento y en las penalidades. Lealtad a Pablo al recordar su amistad de tanto tiempo y lealtad al Evangelio por medio de ser fiel a proclamar y enseñar la palabra, ya el mensaje del Evangelio. La letal propagación, pero final muerte de la enseñanza falsa, la salvación de los que están en Cristo. Características especiales, debido a que esta es la última carta de Pablo, revela su corazón, sus prioridades sobre la sana doctrina, la fe inmutable, la confianza paciente, ¿verdad? Que tenía que tener este hombre de Dios, ¿no es cierto?, a punto de morir y un amor perdurable. Ahora, ¿cómo debemos leer Segunda de Timoteo? Bueno, las últimas palabras de una persona a punto de enfrentar una muerte inminente suelen causar un impacto significativo. Obviamente Pablo iba a escribir cosas profundas e importantes, ¿verdad? Este es ciertamente el caso de la última carta del apóstol Pablo a su amado discípulo y fiel compañero prisionero en Roma, por segunda vez sabía que enfrentaría el martirio. La claridad y el poder de sus palabras finales no solo le sirvieron a Timoteo, su hijo fiel, o en la fe, sino también ha resonado en los corazones de los creyentes alrededor del mundo a través de los tiempos. Sus últimas palabras son consejos para toda la vida. Ya el consejo apasionado de Pablo es tan vital para nosotros como lo fue para Timoteo en aquel entonces. Cuida este regalo precioso, el evangelio puro de la salvación solo por la gracia. Soporta las dificultades, depende de la palabra inspirada por Dios y mantente enfocado en difundir el evangelio. Observa cuán concisas son sus declaraciones. A medida que Pablo intenta condensar la sabiduría de toda una vida de servicio a Dios, sobre todo nota cómo desafió a Timoteo a un ministerio más eficiente. Las perlas contenidas en este libro se forjaron en el crisol de una vida llena de peligros, pero apuntan a la esperanza que albergan todos los que están en Jesucristo. Qué tremendo poder recibir, ¿no es cierto?, estas últimas indicaciones y apreciaciones del apóstol Pablo con respecto al Evangelio y también, ¿no es cierto?, ese ánimo que le da a Timoteo y, bueno, también en las otras cartas a Tito. El título de esta epístola, ¿no es cierto?, es la segunda de dos cartas inspiradas por Pablo, que le escribió a este hijo en la fe, y es titulada como son las cartas personales de Pablo a individuos, 1 Timoteo, Tito y Filimón, con el nombre del destinatario. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la motivación para perseverar. Pablo animó a Timoteo para que continuara la misión del evangelismo, dirigió a su joven ahijado a aferrarse a las tradiciones que había recibido y se puso a sí mismo como un modelo a seguir para Timoteo. ¿Ya? Es decir, eh, fíjate en mí, ve mi testimonio, ¿verdad? Así como yo me fijo en Cristo y soy, lo cierto, reflejo de lo que Él ha hecho en mi vida. ¿Ya? Se puso a sí mismo, dice, como modelo. Esta carta enseña que la verdad no es solamente algo en lo que se cree, sino también un camino a seguir. ¿Ya? No solo se cree, no solo se piensa, sino que se vive, se practica. La confianza en la autoridad de la Escritura, a Timoteo se le había instruido desde la infancia en la Escritura, lo cual le ayudó a responder a la verdad de Jesucristo. ¿Ya? Pablo hace énfasis en el manejo correcto de las escrituras y en su autoridad y en su importancia para desarrollar discípulos capaces de servir a los demás, ¿ya? Y también otra vez, ¿no es cierto?, la advertencia en contra de estos falsos maestros que aparecen nuevamente, ¿no es cierto? Pablo advirtió a Timoteo contra los falsos maestros que incitaban disputas sobre controversias sin sentido y que buscaban engañar. Ellos se complacían en palabrerías profanas, ¿verdad? Y propagaban una teología turbia. En contraste, los siervos del Señor deben sostener la sana doctrina y evitar disputas injustificadas, deben ser amables con todos, promover la sana doctrina e instruir con amabilidad y paciencia a quienes se oponen a la verdad, en lugar de buscar pelear con ellos. ¿Ya? Ahora, razones de por qué Pablo escribe, ¿no es cierto?, a Timoteo. Bueno, Pablo tenía tres razones. Primero, se encontraba solo, varios lo habían abandonado, Fígelo y Hermógenes, todos los de la provincia de Asia y demás lo han abandonado.
Crescente, Tito y Tíquico estaban lejos y solo Lucas estaba con él, así que Pablo tiene muchos deseos de que Timoteo también se reúna, ¿no es cierto? Y le invita a que pueda ir también. Este es su compañero de trabajo, era un hijo junto a su padre, ha servido íntimamente con Pablo, y de él Pablo dijo, no tengo a nadie como él, extraña a Timoteo y 2 veces le pide que vaya a verlo pronto. Ya, qué tremendo. Que el gran apóstol Pablo, ¿no es cierto?, también necesita de este compañerismo y de esta amistad que tenía, ¿no es cierto?, con su hijo espiritual. Pablo también estaba preocupado por el bienestar de las iglesias durante ese periodo de persecución dispuesta por Nerón. La situación por la falsa enseñanza se ha complicado más en la provincia de Asia desde que escribió Primera de Timoteo, y en esa circunstancia amonesta a Timoteo que cuide el evangelio, que permanezca firme en este, que continúe predicando y si es necesario que sufra por causa del evangelio, escrita en el estilo de los tratados judíos dominados testamento, era su última carta, ¿verdad? En que un líder que estaba por morirse compartía su sabiduría con sus discípulos. Esta carta recoge las últimas enseñanzas e instrucciones del apóstol a su hijo en el Señor. Así que qué tremendo, hermanos, que nosotros podamos tener todo ese corazón del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en esta carta, y que también, así como bendijo a Timoteo, también bendice nuestras vidas. Pablo quiere escribirle a la iglesia de Éfeso también a través de la vida, ¿no es cierto?, de estas cartas. ¿Ya? Palabras clave: Dios, Jesucristo, verdad, fe, palabra, Timoteo, enseñar, evangelio, persecuciones, sufrir, avergonzarse. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Bueno, no hay reto importante en esta carta que involucre asuntos teológicos e información limitada con respecto a varios individuos nombrados allí por primera vez: Figelo, Hermógenes, Onesíforo, Himeneo, Fileto, Janes y Jambres y Alejandro, ya que no son mencionados en otros lugares, ya. Pero temas históricos o teológicos, parece que Pablo pudo haber tenido razón para tener, o que Timoteo estuviera en peligro de debilitarse espiritualmente, y por eso, ¿no es cierto?, escribe varias veces ahí, ¿no es cierto?, sobre el amor, el poder, el dominio propio, no avergonzarse, eso lo vimos también. Y Timoteo estaba muy inmerso en la teología de Pablo, Pablo no le dio más instrucción, ¿verdad?, escritural, ya, porque él conocía todo. Ya, conexiones con el Antiguo Testamento. Tan preocupado estaba Pablo de advertir a Timoteo y a aquellos que él pastoreaba sobre los peligros de los falsos maestros que evocó la historia de los magos egipcios, quienes se oponían a Moisés. Aunque sus nombres no se mencionan en el Antiguo Testamento, la tradición dice que estos hombres promovieron la fabricación del becerro de oro y fueron muertos con el resto de los idólatras. Ya, la tradición, no el Antiguo Testamento. Pablo predice el mismo destino para aquellos que resisten la verdad de Cristo. Finalmente, su insensatez se hace manifiesta, ¿no es cierto?, a todos los hombres. Carácter de Dios: Dios es poderoso, Dios cumple sus promesas, Dios es sabio. Cristo en segunda de Timoteo, bueno, la segunda carta de Pablo alienta a Timoteo a permanecer cerca de las sanas palabras que de mí oíste, la fe y amor que es en Cristo Jesús. Timoteo debía continuar el ministerio de Pablo, por lo que el apóstol le recuerda, ¿no es cierto?, sobre la persona de Cristo y su llamamiento a que predique la palabra. Pablo le asegura a Timoteo que sufrirá persecución por seguir a Cristo, pero lo urge a mantenerse firme en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Ya? Tremendo, ¿no es cierto?, lo que hace el apóstol. Ahora, algunas cosas importantes de las 3 cartas: las epístolas pastorales son armónicas entre sí, hay muchas ideas, ¿no es cierto?, entrelazadas, y ahí tenemos, ¿no es cierto?, ideas clave: énfasis sobre la administración de la iglesia y la relación entre los pastores y miembros, primera de Timoteo y Tito. Sobre la sana doctrina aparece en primera, segunda de Timoteo y también en Tito. Advertencia contra la falsa enseñanza, exactamente en las 3 cartas también. La palabra piedad está enfatizada en las 3 cartas, y característica de los líderes en primera de Timoteo y también en Tito. ¿Ya? Peculiaridades o doctrinas, ¿no es cierto?, que debemos nosotros realzar o ver también allí, ¿no es cierto? La elección soberana de Dios, ya lo mencionamos, su gracia salvadora, la persona de Cristo, aparecen, ¿no es cierto?, allí en los 3 libros. El sacrificio sustitutivo de Cristo aparece solamente en Tito. La regeneración y renovación de los creyentes por medio del Espíritu Santo, solamente en Tito. La segunda venida de Cristo está, ¿no es cierto?, en primera de Timoteo y en Tito. La función apropiada de la ley solamente en primera de Timoteo, los atributos de Dios, primera de Timoteo, la caída en primera de Timoteo, la perseverancia de los santos en segunda de Timoteo,
la inspiración de la Escritura en Segunda de Timoteo y las características de los líderes en Primera de Timoteo y en Tito. ¿Ya? Ahora, algunas cosas importantes, ¿no es cierto? O pasajes importantes. Cristo vino a salvar a los pecadores, oración por todos los que están en eminencia, el rol de la mujer, todo esto está en Primera de Timoteo, características de los líderes, propósito de Primera de Timoteo, el misterio de piedad, doctrina de demonios, ejercítate en la piedad, ninguno tenga en poco tu juventud, deberes con los miembros, deberes con los pastores, gran ganancia en la piedad acompañada de contentamiento y raíz de todos los males es el amor al dinero. Esos son como uno de los pasajes más conocidos en Primera de Timoteo. En Segunda de Timoteo tenemos el espíritu que Dios nos ha dado, ¿no es cierto? Un espíritu de poder, amor, dominio propio. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, ¿no es cierto?, para enseñar a otros. Eso habla de discipulado, lo que yo aprendí, te lo enseño a ti, tú se lo enseñas a otro, ¿verdad? Soldado, atleta y labrador, las características que tenían ellos, ¿no es cierto?, y cómo es aplicado a la vida cristiana. Procura presentarte a Dios aprobado, el fundamento de Dios, instrumentos de honra, la escritura es inspirada. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Tito, ¿no es cierto? Propósito de Tito en Creta, ¿no es cierto? Que era ordenar la iglesia y poner, ¿no es cierto?, pastores o ancianos en las diferentes iglesias, características de los líderes, que eran los requisitos que debían cumplir, y la conducta que adorna la sana doctrina, viviendo piadosamente, la salvación no es por obra, y desechar a aquellos que producen división. ¿Ya? Ahora, ya con esto ya estamos llegando casi al final. Los falsos maestros en Primera y Segunda de Timoteo. ¿Cuáles son las características de estos falsos maestros? Mentirosos, hipócritas, tienen cauterizada la conciencia, envanecidos, nada saben, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, resisten la verdad, reprobos en cuanto a la fe, malos hombres, engañadores y engañados. Su concepto de dinero, toman la piedad como fuente de ganancia, siempre, ¿no es cierto?, los falsos maestros sacan ganancias deshonestas, quieren enriquecerse, caen en muchas codicias necias y dañosas, aman y codician el dinero. Sus palabras, los falsos maestros, son vana palabrería, no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman, profanas pláticas sobre cosas vanas, argumentos de la falsa mente llamada ciencia, así como también, ¿no es cierto?, la sabiduría de Dios no es la misma que la sabiduría del hombre, también hay una ciencia, ¿no es cierto?, de conocimiento de Dios, pero también una mal llamada ciencia, ¿verdad? Contienden sobre palabras profanas y vanas palabrerías, cosas sin importancia, cuestiones necias e insensatas, su palabra carcome como gangrena, es decir, son venenosos, ¿no es cierto?, en su hablar. Las enseñanzas de estos Pastor, falsos una maestros, pregunta ¿sí? respecto a esto, los falsos maestros, esto, porque en el libro de Santiago también habla, Juan, Pedro también advierte, ¿estaba en paralelo en el tiempo lo que estaba ocurriendo con los falsos maestros, las doctrinas estas? Sí, estaban más o menos en paralelo. Recuerden que Pablo escribe Segunda de Timoteo y Primera de Timoteo aproximadamente 60, 65. Y las epístolas generales más o menos también fueron escritas en el mismo tiempo. Lamentablemente, bueno, no sé quién va a dar epístolas generales, pero en las epístolas generales se dividen también en dos. Unas que son cuando la iglesia está sufriendo, que es Hebreo, Santiago y Primera de Pedro. Y después falsos maestros y falsa enseñanza, Segunda de Pedro, Primera, Segunda, Tercera de Juan. Y Judas atacan directamente a los falsos maestros y la enseñanza. Entonces van en paralelo y podemos sacar características de ellos también allí. Gracias, Pastor, sí, porque los otros libros ataca como más duro. Aquí Pablo igual le enseña con la fábula y todo esto, pero el otro lo ataca, pero Santiago sí, pero preciso, ¿cómo tiene que ser el buen maestro? Exactamente, porque tiene que marcar la diferencia, porque después se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no es cierto?, como estos empiezan a ingresar dentro de la iglesia, ¿ya? Entonces hay que ponerle como un atajo, ¿ya? Bueno, las enseñanzas, diferentes doctrinas, fábulas, genealogías interminables, se creen doctores de la ley, pero no la usan legítimamente, prohíben casarse, mandan abstenerse de alimentos, fábulas profanas, de viejas, no conformas a las sanas palabras, doctrinas piadosas, dicen que la resurrección ya se efectuó, ya la fuente de la falsa enseñanza, los espíritus engañadores, doctrinas de demonios, están en el lazo del diablo, están cautivos a la voluntad del diablo. Tremendo, hermanos, ya estas falsas enseñanzas también, ¿no es cierto?, están connotada, ¿no es cierto?, en el ámbito espiritual, ¿no es cierto?, donde los demonios también intervienen allí, ¿no es cierto?, usando a estos hombres, ¿no es cierto?,
falsos herejes, ¿ya? La manera que llegaron a ser falsos, desechando la fe y buena conciencia, naufragaron en cuanto a la fe, escucharon a demonios, sus engaños, se desviaron de la fe y la verdad. ¿Y cómo afectan? Obviamente acarrean disputas, causan envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, trastornan la fe de algunos, engendran contiendas, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, ¿ya? Entonces hay una vida inmoral, hay una vida, ¿no es cierto?, de falta de amor y hay una codicia muy grande, ¿no es cierto?, hacia el dinero, mucho amor al dinero, ¿ya? ¿Y cuál es el remedio para combatirle? Bueno, mandando que no enseñen diferentes doctrinas, militando la buena milicia, entregando a falsos maestros a Satanás, obispos y diáconos piadosos, desechando fábulas, siendo un buen ejemplo, exhortando, recordando, predicando, reprendiendo, peleando la buena batalla de la fe, encargando la sana doctrina a hombres fieles e idóneos para que enseñen a otros, evitando profanas y vanas palabrerías y cuestiones necias e insensatas, corrigiendo con mansedumbre, usando la escritura para enseñar, redarguir, corregir e instruir. ¿Ya? Así que ahí, hermanos, van a tener todo esto también, este material para enviárselos también. Recuérdenme si me olvido, ¿no es cierto? Si falta algún PPT por ahí, para también enviarlos ahí al WhatsApp. ¿Ya? Autenticidad, ¿cómo podemos autenticidad? Los eruditos dicen que no aceptan las escrituras como inspiradas e infalibles. Han buscado la manera de probar que estas tres cartas son falsificaciones de fechas posteriores. Ellos afirman que el vocabulario, el estilo, el lenguaje y hasta el énfasis teológico no son los mismos que las otras cartas de Pablo. Dicen que los errores contra los que Pablo escribe son una fecha posterior y que estas cartas hacen suponer la existencia de una iglesia mucho más organizada de lo que era en realidad en el tiempo del apóstol, y también asumen que Pablo fue martirizado después de su primer encarcelamiento y que el libro de los Hechos no tiene lugar para estas cartas durante la vida de Pablo. Eso es lo que dicen aquellos que niegan, ¿no es cierto?, que sea el autor Pablo. Pero nosotros creemos la verdad de que las escrituras son inspiradas por Dios y completamente infalibles. Aceptamos el nombre de Pablo en el título de estas tres cartas y también en las otras 10 como evidencia suficiente de que él la escribió. Y cómo escribió bajo diferentes circunstancias, es de esperar el hecho de que Pablo haya usado palabras y expresiones diferentes y que haya escrito acerca de otros temas que no había tratado en otras cartas. Nada en el libro de Hechos ni en ninguna otra parte de la Escritura respalda la afirmación de que la vida y las obras de Pablo hayan terminado con su primer encarcelamiento. El caso es lo opuesto, tal como ya lo hemos demostrado anteriormente. A uno le da pena ver que la divina autenticidad de las Escrituras es puesta en tela de juicio y que su contenido es explicado con una mente crítica que rechaza lo que se afirma claramente en el texto y que sigue preguntando, ¿es verdad que Dios lo dijo? Creemos que estas cartas son una parte de la revelación divina y las estudiamos con un corazón que busca saber lo que Dios nos dice por medio del autor inspirado. Armin Schwartz, primera, segunda de Timoteo y Tito, ya de ahí sacamos esta información. Y hemos llegado, queridos hermanos, hasta el final de nuestra clase y de nuestras clases, ya el día de hoy. Así que esperamos en el Señor que hayan podido aprender. Ahora van a tener tiempo para seguir estudiando esto, porque como no lo habíamos visto, no les podía tomar enseguida la prueba, ¿ya? Y les envío la prueba, ¿no es cierto?, al WhatsApp para que ustedes la respondan de aquí al viernes, igual también el trabajo. ¿Alguna duda, consulta, queridos hermanos? Pastor, tengo dos preguntas. Díganme. La primera, por ejemplo, usted como es pastor en su iglesia y me imagino que usted da oportunidad a gente para que predique en la iglesia. ¿Qué hace usted, por ejemplo, con un hermano que predica y no está conforme a la doctrina? ¿Lo corrige en el momento, en el servicio, o habla después con él, o no, o lo deja por un tiempo fuera de servicio para que se vuelva a la doctrina que usted está impartiendo, que me imagino que es la doctrina de Cristo? Y lo segundo, el libro de Timoteo y Tito, después de la muerte de Pablo, no hay ningún libro que se haya encontrado por ahí que ellos hayan escrito, o apócrifo que no esté dentro de la Biblia, o algún libro por ahí que hable después de por decir, de las hazañas que hicieron después de que Pablo murió. Sí, bueno, empiezo por la segunda. Pongámosle, Policarpo escribe y Policarpo fue discípulo de Timoteo. Y hay escritos de Policarpo que hablan, ¿no es cierto?, un poquito sobre la vida de Timoteo. Entonces hay escritos ahí que a esto que le llamamos, ¿se acuerdan? La patrística, que eran
los discípulos de los discípulos, que no estaban en la escritura. ¿Ya? Y bueno, con respecto a la otra pregunta que tú me señalas, bueno, a ver, yo tengo una ventaja, ¿en qué sentido? En que yo formé a muchos de mis líderes por muchos años. Entonces, yo sé lo que ellos predican. Ahora, si yo encontrara que alguno de ellos, ¿no es cierto?, dice algo que no, lo mejor es, ¿no es cierto?, a ver, con mucha sabiduría, ¿no es cierto?, poder corregir en el momento. Porque si se enseña una herejía, es muy difícil si tú no la corriges en el momento, porque quizás en el otro culto no van a venir todas las personas, o después del culto algunos van a decir, mira, yo aprendí esto. Muchos años atrás alguien predicó de que el Espíritu Santo se enfermaba. Entonces ahí yo me vi en la obligación de decir, hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Y si es Dios, el Espíritu Santo no se puede enfermar, porque es Dios, ¿ya? Pero con amor, ¿no es cierto? Y después, ¿no es cierto?, sentarnos ahí con el líder y decirle, hermano, ¿dónde sacó esto? ¿Dónde lo aprendió? Y bueno, y ahí con la palabra enseñarle de que no es así, ya no es así. Pero cuando son herejías hay que tratar de tocarlas ahí en el momento, pero cuando son cosas de costumbre, ¿no es cierto? Uno puede como hacerlo después del culto personalmente, pero cuando es algo grave hay que frenarlo ahí inmediatamente, inmediatamente. No sé si respondo a eso, mi hermano Eliezer. Eh, sí, pastor, agradecido, sobre todo por lo del, ¿cómo me dijo que se llama? Policarpo. Policarpo, Policarpo. Policarpo, sí. Y lo otro, claro, lo otro tenía la duda porque de repente pasa que me ha tocado que de repente enseñen alguna cosa que no está y no la corrigen, po. Entonces, ¿qué pasa? Que algunos hermanos van adquiriendo ese conocimiento y después lo van repitiendo, lo van replicando. Por ejemplo, pasó con un pastor amigo de que había una hermana que le estaba enseñando a un hermano, que esto se lo habían enseñado en otra iglesia, que por ahí podía ir a fiesta, podía ir a la disco, bailar, tomar, bailar y todo, y después pedía perdón a Dios porque somos todos pecadores. Entonces, el pastor le dijo, ¿y quién te enseñó eso? Entonces ahí puso el remedio al tiro. Por eso que le hacía la pregunta. Claro, no, está bien, sí, hay que frenar porque si no se va extendiendo, se va extendiendo. Ya y eso tiene que ver un poquito con, ¿no es cierto?, la doctrina de salvo siempre salvo, ¿ya? Es decir, toman, ¿no es cierto?, de que Dios nos perdonó y es verdad, Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque Él conoce todo. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, que tengo la libertad para pecar, porque también, ¿no es cierto?, la palabra lo dice, es decir, el que peca deliberadamente pisotea la sangre de Cristo, es decir, no la está valorando, ¿ya? Entonces, que es distinto a me caí, tropecé, pero decir, chuta, yo mañana voy a ir, voy a robar un banco y después le pido perdón al Señor, no, no, pues no está bien, pues, la verdad, así que muy bien. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado hasta el final, ¿no es cierto? No sé si en algún futuro Gracias, nos veremos por ahí, pero sí gracias, esperamos en el pastor. Señor, ¿no es cierto?, que podamos dar alguna clase por ahí que nos podamos encontrar. Muchas gracias por tu clase, muy claritas. Gracias, hermana. Así que oramos al Aprendimos Señor mucho. para enviarles la prueba, ¿no es cierto? Y después ya ir cerrando todas con las notas y todo. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te agradecemos por este tiempo, Señor, que hemos podido participar. Ha sido un año, Dios mío, en que tuvimos en distintas materias, Señor, y hoy hemos llegado a esta última clase, Dios mío. Te pido que tú puedas bendecir a todos mis hermanos y en esta hora en especial a mi hermano Eliezer, a mi hermana Mirta, Dios mío, y a aquellos que se han conectado y que tuvieron que salirse quizás con anticipación. Les abrazamos, Dios mío, les bendecimos y pedimos que cada día podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A ti damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un abrazo, hermanos, que descansen, que tengan una linda semana, ¿verdad? Y nos vemos, si Dios quiere, el próximo año, si es que no hay algo antes. Bendiciones, Igualmente, pastor. pastor, que Gracias. descanse. Buenas Buenas noches, noches. chicas. Bendiciones. Buenas Buenas noches, noches, hermano. Manuel. Buenas noches, Manuel. Bendiciones.